Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 574. El regreso a casa y la situación de cada uno. Rosemain. Has vuelto. Apenas me teletransporté de vuelta al castillo, me encontré con un rugido ensordecedor. Era Bonifatius, por supuesto, y se abalanzaba sobre mí con los brazos abiertos. Cada uno de sus pasos producía lo que bien podría haber sido un estruendo, y yo retrocedía conmocionada a pesar de mí misma. Antes de que me aplastara, mis asistentes entraron en acción. Angélica y Cornelius agarraron cada uno un brazo de Bonifatius, mientras Samuel le agarraba la capa. Luego, en un esfuerzo combinado, tiraron de él hacia atrás y gritaron: «¡Cálmese! La estás asustando». Tras detenerse, Bonifatius me miró ansioso, tratando de comprender lo que sentía. Yo no doy miedo. ¿Verdad, Rosemain? Negué con la cabeza. Solo me sorprendió ver tu increíble velocidad, abuelo. Me alegro de estar en casa. En circunstancias normales, Karstedt, Elvira, la pareja archiducal y el resto de la pandilla estarían aquí para darme la bienvenida, pero solo pude ver a Bonifatius, a los caballeros guardianes archiducales y a varios caballeros más de la orden. Sylvester también nos había ordenado a los candidatos a archiduques que volviéramos al mismo tiempo en lugar de por orden de nuestro año académico. Por alguna razón, esta ruptura de la tradición me dejó un poco inquieta. Rosemain, debería salir del círculo mágico para que Charlotte pueda teletransportarse, dijo Wilfrid. Había llegado inmediatamente antes que yo y estaba de pie a un lado, rodeado de sus caballeros guardianes. Asentí con la cabeza y me aparté con Rillarda. Mis caballeros guardianes no tardaron en reunirse a mi alrededor de la misma forma que los de Wilfrid lo habían hecho con él. Bienvenida de nuevo, Lady Rosemain. Gracias, Samuel, Cornelius, Angélica, respondí. ¿Y dónde puede estar Harmut? Otilia lo está vigilando mientras lamenta no estar aquí. Solo nosotros, los caballeros, recibimos permiso para venir a saludarle. Las madres ciertamente son fuertes. Contenerlo no puede ser una hazaña fácil. Mientras mis caballeros guardianes me contaban sobre la batalla de Otilia con su hijo, Charlotte llegó con su asistente. Sus caballeros guardianes se movieron para protegerla. Entonces Bonifatius levantó una mano para llamar nuestra atención. Bien. Llevémoslos a todos a sus habitaciones. No teman, porque yo los vigilaré hasta que lleguen al edificio norte. A su señal, Wilfrid y Charlotte comenzaron a movilizarse, sus guardias permaneciendo en formación a su alrededor. Empecé a seguirlos, solo para darme cuenta de que Bonifatius estaba quieto y me ofrecía la mano. Abuelo. ¿Es realmente seguro? No te preocupes. Puedes tomarle la mano, me aseguró Cornelius. Nos aseguraremos de que no te haga daño. Cornelius, gritó Bonifatius, con una mirada feroz en los ojos, pero Cornelius se limitó a encogerse de hombros sin siquiera titubear. Eso no era asunto mío, murmuré. Aún así, agarré uno de los dedos de Bonifatius y juntos emprendimos el camino hacia el edificio norte. Este año asistí a mi primera entrega de premios. Subí al escenario y me felicitaron por ser la primera de la clase. También recibí elogios directamente del mismísimo Cent. Bonifatius se alegró tan sinceramente como si mis logros fueran suyos. Sin embargo, a diferencia del año pasado, no solo me miraba a mí, sino que estaba muy atento a nuestro alrededor. Abuelo, le dije, ¿será que las cosas están especialmente peligrosas en este momento? Se han calmado, pero el regreso de un grupo de candidatos a archiduque todos juntos es un acontecimiento importante.
Los nobles podrían venir a suplicar una reducción de condena o incluso utilizarlo como tapadera para atacar. La gente probablemente asumirá que son blancos fáciles, ya que no castigaron a los estudiantes de la Academia Real. Hay que tener precaución. ¿Solo es peligroso en el castillo con todos sus nobles? ¿O también será peligroso fuera? Ahora que estaba de vuelta en Ehrenfest, había planeado ir directamente a la biblioteca, pero si el simple hecho de trasladarme del edificio principal al edificio norte estaba siendo tratado con tanta precaución, dudaba que eso fuera posible. Bonifacio sacudió la cabeza, con el ceño fruncido. Lamento decirles, pero el único lugar por el que podrán moverse libremente es el edificio norte. Como mínimo, tendrán que ser pacientes hasta que termine la fiesta de celebración de la primavera y los nobles empiecen a marcharse. Melchior ha estado esperando allí todo el invierno. Como su hermana mayor, seguro que tú también puedes apañártelas. El comienzo de la purga había hecho que las cosas fueran inevitablemente más peligrosas, y por eso se le había dicho a Melchior que no saliera del edificio norte sin permiso. Incluso se le había prohibido ir a la sala de juegos, lo que significaba que estaba esencialmente bajo arresto domiciliario. «Pasa algún tiempo con Melchior», me dijo Bonifatios. «Estoy deseando cenar con todos ustedes esta noche». Luego señaló hacia el edificio norte, y allí estaba Melchior, de pie con sus asistentes en el borde mismo del vestíbulo. «Bienvenidos a casa, hermano, hermanas». Quedarme solo en el edificio norte fue muy aburrido. No veía a mi madre ni a mi padre tan a menudo como cuando estaba en el edificio principal. Además, para empeorar las cosas, me dijeron que no podía ir a la sala de juegos. No me permiten acercarme a los otros niños, por si alguno de los que tuvo a sus padres arrestados, se altera y causa problemas. Habíamos aceptado la invitación de Melchior a tomar el té, y le escuchábamos desahogarse sobre su invierno mientras nuestros asistentes llevaban nuestras cosas a las habitaciones. El plan original había sido que la purga tuviera lugar durante la segunda mitad de la estación, pero la información que habíamos recibido de Matías y los demás había hecho necesario iniciarla mucho antes. Como resultado, casi inmediatamente después de que los estudiantes partiéramos hacia la Academia Real, Melchior fue encerrado en el edificio norte. Al parecer, se había sentido muy desamparado al tener que pasar su primer invierno después del bautismo solo en el edificio norte. Florencia había intentado intercalar visitas entre los periodos de mucho trabajo, aún así había palidecido en comparación con cuando la veía todos los días. No había pasado mucho tiempo antes de que empezara a sentirse deprimido. Casi nunca he podido hablar con mis asistentes, así que me alegro de que hayan vuelto, concluyó. Asentí con la cabeza. No podemos irnos hasta que termine la fiesta de celebración de la primavera, pero eso no significa que no podamos divertirnos mientras tanto. Y así, jugamos al caruta, a las cartas y demás hasta que nuestros asistentes nos llamaron para cenar. Toda la familia archiducal estaba presente, y comentamos lo que había ocurrido en la Academia Real. Melchior estaba rebosante de alegría por volver a comer animadamente. Sus ojos brillaban mientras nos escuchaba hablar de los libros de nuestro ducado, que se extendían entre la población estudiantil, y de la importancia de que se reconociera la oración por su conexión con la obtención de protecciones divinas. Muchos más estudiantes obtuvieron calificaciones de honor este año que el anterior, dijo Florencia. Es maravilloso que todos hayan sido recompensados por participar en tantos proyectos de investigación. Me impresiona que hayan logrado mantener unido el dormitorio, agregó Bonifatios. Pensé con seguridad que se derrumbaría. Buen trabajo. Sylvester asintió. Todos hicieron más como candidatos a archiduque de Ehrenfest de lo que habíamos esperado. Como su padre y archiduque, estoy orgulloso de todos ustedes. Ahora, quiero que utilicen sus dotes de liderazgo para ayudar a guiar al ducado fuera del caos interno que esta purga ha creado. Entendido. Nos pasamos la cena deshaciéndonos en elogios, pero cuando todo empezó a calmarse, la expresión de Sylvester se volvió abruptamente seria. Esta ha sido nuestra primera comida juntos en mucho tiempo, dijo. Elegí los temas con cuidado para que todos pudiéramos disfrutar, pero dentro de 2 días, a la tercera campanada, tendremos una reunión de la familia archiducal. No será agradable, pero tendremos que superarlo juntos. Dentro de 2 días. Tercera campana.
Tragué saliva. El picor en los ojos de Sylvester parecía encarnar toda la atmósfera del castillo en ese momento. A la mañana siguiente, durante el desayuno, presenté a mis nuevos asistentes de la Academia Real a los que se habían quedado en casa en Ehrenfest. Theodoren no estaba presente, según nuestro acuerdo, solo me servía en la academia, pero todos los demás estaban aquí. Matías, Laurens, Muriela y Gretia me han dado sus nombres y ahora son mis asistentes, dije. El plan es que Muriela confíe algún día su nombre a mi madre Elvira en su lugar. Matías y Laurens, repitió Cornelius. Los hijos de Gieve Gerlach y Gieve Viltor, respectivamente. Su rostro se torció en una leve mueca. Las familias de Matías y Laurens habían sido figuras centrales entre los nobles que habían dado sus nombres a Georgin. Cornelius, no los fulmines con la mirada, dije, moviéndome protectoramente delante de los cuatro. Ya me han dado sus nombres. Suspiró y me dio un golpecito en la frente. Por lo que deduje del torneo interducados y de la ceremonia de graduación, no actuarán directamente contra ti, pero muchos nobles siguen pidiendo su castigo. Por otro lado, hay otras tantas voces que dicen que su castigo debería reducirse. Cornelius no duda de su lealtad ni sugiere que quieran hacerte daño, intervino Damuel. Solo le preocupa que la ira y el descontento destinados a ellos acaben dirigiéndose a ti. Susurré mi agradecimiento a Cornelius. No me sorprendía que la situación en Ehrenfest no fuera tan tranquila como en la Academia Real, pero al parecer las cosas eran mucho más sombrías de lo que esperaba. Todos conocen a Harmut de cuando vino a la academia para el ritual, ¿verdad? Pregunté a mis asistentes desde el dormitorio. Otilia es su madre y mi ayudante. En cuanto a Damuel, Cornelius y Angélica, son mis otros caballeros guardianes. Aquellos de ustedes que son caballeros también deben seguir sus instrucciones cuando se trata de trabajar. Damuel, elige el orden en que los caballeros visitarán el templo, Matías y Laurens incluidos. Los eruditos pueden distribuir el trabajo de forma idéntica al año pasado, mientras que los asistentes aprendices pueden continuar con la limpieza. Tras delegar el trabajo en mis ayudantes, saqué de mi equipaje la herramienta mágica que me había dado Ferdinand. También sentí mucha curiosidad por la bolsa de cuero, que contenía una segunda herramienta mágica, y una nota de alto secreto. La abriré en mi habitación oculta, dije. Préstame la herramienta mágica cuando hayas escuchado sus mensajes, me dijo Lieseleta. Lo convertiré en un chumil. Sonreí y asentí. Entonces, entré en mi habitación oculta, dejé la bolsa de cuero en el suelo y toqué la primera herramienta mágica que me había dado Ferdinand. Empieza con reprimendas, si no recuerdo mal. Pero seguro que es porque se guardó todos los mensajes buenos para el final. Declaré, dándome ánimos. Creo en ti, Ferdinand. Toqué la piedra fe y empezaron a sonar las grabaciones. No hubo más que críticas de principio a fin. Tan mezquino, Ferdinand. Podrías haber puesto al menos una línea de elogio aquí. No tenía que ser un raro y valioso, muy bien, ni nada por el estilo, un simple, no está mal, habría bastado. Cabizbaja, abrí la bolsa de cuero y saqué la otra herramienta mágica y un trozo de papel. La bolsa estaba vacía, pero seguía pesando. Rebusqué en su interior, preguntándome si había algo que se me hubiera pasado por alto, pero fue en vano. Espera, ¿tiene un falso fondo? No me había dado cuenta por el peso y la forma de la herramienta mágica, pero la parte inferior de la bolsa de cuero escondía un secreto. Abrí la nota y pude deducir por la letra que era de Ferdinand. Según tu petición, esta herramienta mágica contiene palabras de elogio. Guárdala siempre en la bolsa y asegúrate de que nadie más escuche sus mensajes. Además, utilízala solo dentro de la sala oculta de la biblioteca. Si incumples alguna de estas normas, el elogio se borrará automáticamente. Espera, ¿qué? ¿Cuándo se te ocurrió esto? Definitivamente no había mencionado hacer una herramienta mágica que pudiera borrar sus propias grabaciones. Leí la nota una y otra vez, y luego devolví la herramienta a su compartimento oculto. Me alegro de no haber tocado la herramienta mágica primero, murmuré. Me habría resultado tan fácil romper accidentalmente una de las reglas y hacer que se borraran tan raras palabras de elogio. Por suerte,
Me atrae naturalmente la lectura por encima de todo. Sentí mucha curiosidad por el elogio, pero Ferdinand se había desvivido por grabarlo en otra herramienta mágica para que los demás no lo oyeran. Además, me disgustaría profundamente que mi propia impaciencia hiciera desaparecer todos los mensajes. Decidí guardarlo dentro de la bolsa de cuero y no sacarlo de mi habitación oculta. Lo último que quería era que alguien lo tocara accidentalmente y activara la trampa. Lieseleta, le dije, esta herramienta mágica no contiene más que palabras duras. Convertirlo en un chumil podría dar como resultado el juguete de peluche más crítico conocido por el hombre. ¿Estás segura de que quieres dar a luz una creación así? Por supuesto, respondió Lieseleta, aceptando la herramienta mágica con una sonrisa de alegría. Adoraba a todos y cada uno de los chumils, incluso a un pequeño Ferdinand que no haría más que reprenderte. ¡Guau! Su amor por los chumils no tiene rival. Lady Rosemaine, ¿dónde está la bolsa mágica? Todavía en mi habitación oculta. Contiene una segunda herramienta mágica que pronuncia palabras de alabanza, pero Lord Ferdinand la amañó con una trampa que las borrará todas si se tocan en el momento o lugar equivocados. Rillarda soltó una carcajada. ¿Cómo es él? Debe de ser tímido para decir cosas bonitas. Puede ser, pero eso no es razón para crear una elaborada trampa de autoborrado. Capítulo 575, Lamprecht y Nicolaus. Después de salir de mi cuarto oculto, clasifiqué información con los eruditos hasta la tercera campana, luego practiqué Harspiel con mis hermanos y empecé a leer los libros que me habían prestado. Esto era por el bien de Melchior, ya que había pasado tanto tiempo solo. Mis más sinceras disculpas, Lady Rosemaine, dijo Lamprecht, pero ¿podría concederme un momento de su tiempo esta tarde? Hay muchas cosas que deseo discutir con usted. Lo miré sorprendida, era raro que se dirigiera a mí con tanta formalidad. Tampoco sabía qué responder. ¿Cómo iba a reunirme con él si no podía salir del edificio norte? Rillarda, le dije. Debe de ser urgente para que me lo haya pedido, respondió. Como no tienes planes para esta tarde, puedes hablar con él. Usa tu habitación, pero que Leonore y Angélica se queden contigo. Ahora estaba comprometida, así que tenía sentido que algunas de las chicas me acompañaran. Me volví hacia Lamprecht y le dije, muy bien. Esta tarde, entonces. Lamprecht vino casi inmediatamente después del almuerzo. Nuestros asistentes nos sirvieron un poco de té y se marcharon rápidamente. Es raro que te acerques a mí directamente, Lamprecht. Bueno, esto es algo que tengo que decirte yo mismo. Se rascó la mejilla y me dedicó una sonrisa amable que reconocí al instante. Tu bebé nació, supongo. Sí. A principios de invierno. Le esperábamos en otoño, pero no debió de tener mucha prisa. ¡Felicidades! Empecemos las celebraciones de una vez. Supusimos que te volverías loca al enterarte de la noticia, intervino Cornelius y puso los ojos en blanco. Por eso nos lo hemos callado. Luego me dijo que no debía hacer pública la información bajo ningún concepto. Pero, ¿por qué?, le pregunté. Somos hermanos. Debería estar bien que celebremos el nacimiento, ¿no? Florencia también iba a tener un hijo, pero yo no podría conocerlo hasta que lo bautizaran. Sin embargo, Lamprecht era mi hermano, lo que significaba que podía ver a su hijo cuando quisiera. Me alegro de que estés tan emocionada, me dijo Lamprecht, pero de momento vamos a mantener el nacimiento en secreto. Una celebración lo complicaría. ¿Un secreto? ¿Por qué? La forma plebeya de celebrar un nacimiento era contárselo a todo el mundo para que se les quedara grabado en la memoria. Los nobles solo se lo contaban a sus allegados hasta que el niño era bautizado, pero rara vez hacían un esfuerzo consciente por mantener el nacimiento en secreto, y no había ninguna norma que prohibiera celebrarlo. La purga tuvo como objetivo a quienes dieron sus nombres a Georgine y a los nobles de la antigua facción Verónica, comenzó Lamprecht. Aquellos con sangre Arensbach o que habían mostrado favoritismo hacia la facción fueron igualmente castigados. Como sabes, mi esposa también es de Arensbach, por lo que me preocupa que ella y nuestro hijo no reciban un trato amable. Para evitarles cualquier abuso,
Queremos mantener esta noticia exclusivamente entre nuestra familia cercana. Cornelius asintió y continuó con la expresión dura que llevaba en el trabajo. Los que no fuimos contigo a la Academia Real estábamos en primera línea de la purga, y es imposible saber quién nos guarda rencor. Por eso no queremos celebraciones a gran escala. Aurelia se ha vuelto muy susceptible a los movimientos de los nobles afines a Arensbach, y deseamos que todo transcurra en paz para ella. Mantén esto en secreto para nosotros, Rosemain, para que ella y nuestro bebé puedan estar lo más seguros posible. Lamprecht siempre me había parecido poco fiable, pero su expresión al hablar de proteger a su familia me recordó a papá. De hecho, se me encogió un poco el corazón. Entendido, dije. No se lo diré a nadie. Quería ver a tu bebé enseguida y hacer una gran celebración, pero la seguridad es lo primero. Después de todo, intentas proteger a tu familia. Puedo hacerte preguntas mientras estamos aquí, ¿verdad? ¿Está bien el bebé? Lamprecht esbozó una sonrisa. Aurelia ha estado un poco aturdida, quizá porque sigue teniendo que despertarse por la noche para darle pecho, pero el bebé está muy sano. Incluso ha empezado a mirar a su alrededor. Por seguridad, están viviendo en el edificio principal en vez de en uno lateral. ¿Un edificio lateral? Repetí. ¿Por qué iría allí cuando mamá está en el edificio principal? Nicolaus no es su hijo. ¿Por qué aceptaría cuidarlo?, preguntó Lamprecht. Cornelius parecía igual de sorprendido. ¿Por qué no iba a hacerlo? Leonora intervino. ¿Acaso no conoces la diferencia entre los hermanos que comparten madre y los que no? Después de todo, te criaste en el templo y fuiste bautizada como hija de Lady Elvira. Estaría bien que Lady Elvira empezara a cuidar de Nicolaus si su madre le diera permiso, pero con Lady Trudeliede encarcelada, no se puede confirmar su opinión al respecto. Cornelius y Lamprecht asintieron, dándose cuenta ahora de por qué me costaba tanto entenderlo. Angélica también asintió, dando a entender que lo entendía. Para que madre pudiera acoger a Nicolaus sin el permiso de su madre biológica, tendría que adoptarlo, explicó Lamprecht, y eso causaría problemas cuando Trudeliede volviera de su castigo. La propia madre dijo que lo mejor sería que se quedara en la sala de juegos. No podemos empezar a cuidar de él cuando su propia madre no puede dar su consentimiento. Me quedé de piedra. Aunque vivíamos en el mismo barrio, trataban a Nicolaus como si fuera de otra familia. Si no compartir la misma madre era un problema tan grande, probablemente quedaban más niños en la sala de juegos de lo que había pensado. Entonces murmuré, pero si un niño en esta situación contara con el apoyo de su padre, estoy segura de que las otras esposas lo cuidarían al menos en cierta medida, ya sea que tengan parentesco o no. Nicolaus, Matías y los demás no han sido considerados culpables por asociación, pero eso no cambia el hecho de que sus padres son criminales. Han escapado al castigo, pero eso no cambiará la forma en que la sociedad los ve. Supongo que pocos querrían acoger a esos niños en su casa. Incluso en la tierra, las familias de los criminales habían sido duramente criticadas. Lo más que pude hacer fue responder en voz baja que Nicolaus solo tenía 9 años. Solo, repitió Cornelius. Rosemain, ya tiene 9 años. Teniendo en cuenta cómo lo habrá criado Trudeliede y cómo debe sentirse al ver que su propio padre la encarceló, no quiero que esté en el edificio principal. Especialmente porque se está entrenando para convertirse en caballero. Lamprecht asintió. Me importa más la seguridad de Aurelia y de nuestro bebé que la de un simple medio hermano, y me opongo a poner en el edificio principal a un aprendiz de caballero que podría emocionarse. No ayuda que Nicolaus sea alto, esté en buena forma y tenga mucho talento, según el abuelo. Si mi esposa estuviera en plena forma, podría derribarlo fácilmente, pero aún se está recuperando del parto. Tengo que admitir que me cuesta imaginar a una mujer que se esconde tras un velo y se pasea mansamente derribando a un aprendiz de caballero. Sé que hizo el curso de caballero, pero eso no parecía encajar en absoluto con su personalidad. Trudeliede era devota de Lady Verónica y contrariada a Lord Ferdinand, continuó Lamprecht. Se burló de nuestra madre tanto cuando Eckhart le dio su nombre a Lord Ferdinand como cuando te sacó del templo. Rara vez se dejaba ver por el edificio principal, pero la desprecio y no quiero acoger a nadie a quien ella haya criado.
Es mejor que Nicolaus se quede en la sala de juegos hasta que termine su castigo. Yo supongo. Entendía las circunstancias que rodeaban a Nicolaus, pero algo seguía sin estar bien. Estaba siendo tratado con demasiada dureza para alguien que no había hecho nada malo. ¿Cuántos niños van a quedar en la sala de juegos después de la fiesta de celebración de la primavera? Pregunté. ¿Podríamos quizás trasladarlos al orfanato? Mi esperanza era llevarlos a un lugar donde pudieran estar más a gusto. Los ojos de Cornelius y Leonore se abrieron de par en par. Rosemaine, ¿en qué estás pensando? Lady Rosemaine, hacer un movimiento tan drástico por capricho es simplemente demasiado. Tal vez tenía razón, pero no podía soportar dejar a los niños abandonados donde estaban. Vivir en el edificio principal del castillo significaba que siempre estaban expuestos a los ojos críticos de los nobles adultos. Lamprecht, dije, creo que uno de los asistentes de Charlotte está cuidando la sala de juegos. Quiero hablar con ellos sobre esto. Cornelius, llama a Harmut. Tengo preguntas sobre el estado actual del orfanato. Siguiendo mis instrucciones, Lamprecht y Cornelius salieron de la habitación, ambos con cara de resignación. Harmut entró inmediatamente después, con una amplia sonrisa. Era como si hubiera estado esperando al otro lado de la puerta. ¿Me ha llamado, señorita Rosemaine? Le pregunté a Harmut por Nicolaus, por el estado del orfanato, y por cuántos padres vendrían a recoger a sus niños en primavera. Hasta ahora ha habido 5 solicitudes. Debo señalar que los hijos de segundas y terceras esposas son mucho más propensos a ser abandonados, y no hemos recibido noticias sobre los niños sin herramientas mágicas. Entiendo. ¿Cree que el orfanato tendrá espacio suficiente para los que acaben siendo abandonados en la sala de juegos? Harmut bajó los ojos anaranjados, pensativo. Su alojamiento no sería un problema, la financiación podría seguir procediendo de sus padres y de los nobles purgados, pero a diferencia de los niños prebautizados, los de la sala de juegos ya son tratados como nobles. No sé si escucharían obedientemente a los sacerdotes grises y a las doncellas del santuario, y presumiblemente lucharían por vivir como y con las túnicas grises. Como él dijo, mientras que los niños prebautizados aún no eran nobles oficiales, los niños de la sala de juegos absolutamente lo eran. Lady Rosemaine, llegó la voz de Gretia, Lord Wilfrid solicita permiso para entrar. Asentí, e inmediatamente entró, con cara de preocupación. Lamprecht me ha dicho que estás a punto de causar problemas otra vez, dijo. ¿Qué planeas esta vez? Las perspectivas parecen sombrías, dije sacudiendo la cabeza, y luego le expliqué la idea general de trasladar a los niños abandonados de la sala de juegos al orfanato del templo. Wilfrid me dirigió una mirada de exasperación momentánea y luego suspiró. ¿Quieres esconderlos de los ojos de la sociedad porque te dan pena? Ocultarlos no cambiará nada. Sus padres cometieron delitos y fueron castigados por ello. En vez de eso, ¿no deberías decirles que hinchen el pecho y vivan con orgullo? ¿Que no han hecho nada de lo que avergonzarse? Miraba al frente mientras hablaba, y estaba claro que hablaba por experiencia. Por mucho que alguien tratara de ocultarse, siempre habría nobles que se burlarían de él. Bueno, esconderlos de la mirada pública es una razón para trasladarlos, pero Melchior no pudo ir a la sala de juegos este invierno, ¿verdad? Dijo que pasó todo el invierno con sus asistentes, estudiando. Él dijo eso. Si todos los maestros estaban con él, entonces. ¿Cómo fue el invierno para los de la sala de juegos? ¿Cómo pueden recibir una educación noble adecuada sin alguien que los guíe? Esto está fuera de tu competencia, dijo Wilfrid sin rodeos. Madre está a cargo de la sala de juegos, así que habla con ella si tienes alguna preocupación. No te metas en la vida de la gente cuando no te lo han pedido. Tenía razón, y darme cuenta de eso me hizo aflojar un poco. Podía hablar con Florencia sobre este problema, pero en última instancia era algo que ella debía resolver. Además, no hace falta que pienses en todos los chicos. Solo concéntrate en Nicolaus. ¿En Nicolaus? Repetí, parpadeando confundida. Sí, respondió Wilfrid asintiendo con la cabeza. Está solicitando servir a la familia archiducal como archicaballero, y tú eres su primera opción.
Parece que quiere que Lord Bonifacius se encariñe con él como lo hace con Cornelius y Angélica, y además envidia tu relación con Cornelius. Me quedé sin palabras. Nadie me lo había dicho antes. Pero lo has estado evitando porque no tienes la misma madre, continuó Wilfrid. Dice que no le has hablado ni una sola vez, y cuando les dijo a sus padres que quería servirte, lo rechazaron al instante. Para que conste, nuestro padre no fue quien lo rechazó, aclaró Lamprecht con un suspiro. Fue su madre, Trudeliede. Ella dijo que no le permitiría servir a alguien que se había criado en el templo. En otras palabras, era cierto que Nicolaus había pedido ser mi asistente. Miré a Cornelius, que me había prohibido reunirme con Nicolaus. Ni siquiera sabía que quería servirme. Es la primera vez que oigo algo de esto. Eso es porque decidimos que sería mejor para él servir a Lord Wilfrid, respondió Cornelius con una sonrisa. Su deseo de convertirse en asistente archiducal seguiría siendo concedido, y Trudeliede no se quejaría de que su hijo sirviera al precioso nieto de Lady Verónica. Incluso podría empezar a conocer a sus hermanos gracias a que Lamprecht también estaría allí. Wilfrid fulminó a Cornelius con la mirada y negó con la cabeza. Pero Nicolaus no quiere servirme a mí, sino a Rosemaine. ¿No es ya bastante malo que lo hayan abandonado en la sala de juegos? ¿Cómo podemos negarle encima el futuro que desea? Al menos deberíamos dejar que los niños que no fueron castigados eligieran a sus propios lores o ladies. La sonrisa de Cornelius se volvió evidentemente forzada. Tal vez compartiría tu punto de vista si se tratara del hijo de alguien que no fuera Trudeliede, que sigue siendo persistentemente leal a Lady Verónica. Además, que los alumnos puedan elegir a quien sirven depende de si deciden dar sus nombres. Quizá confiaría un poco más en Nicolaus si diera su nombre como Matías y los demás. En respuesta, Wilfrid pareció de repente un poco más de madera. Lamprecht fulminó a Cornelius con la mirada y luego suspiró. Lord Wilfrid, Trudeliede es una mujer peligrosamente parcial. Tenía la firme creencia de que Rosemaine trabajó con Lord Ferdinand para engañar a Laub y conseguir su adopción, al tiempo que utilizaba medios turbios para engañar al antiguo sumo obispo y posteriormente incriminar a Lady Verónica. Bueno, sería más exacto decir que Ferdinand me utilizó. Lady Verónica y el sumo obispo cayeron en su trampa, en gran parte gracias a la intervención de Sylvester. Recordé aquel momento y suspiré. No podía evitar sentirme mal por Nicolaus, ya que yo misma nunca había conocido a Trudeliede, pero tampoco podía culpar a Elvira y Cornelius por no querer acogerlo. Rosemaine, dijo Cornelius, interviniendo antes de que pudiera hablar. Eres tan comprensiva con los niños porque no han cometido crímenes y están libres de pecado, pero como tu caballero guardián, no puedo permitir que crees espacios para que gente peligrosa los explote. Ya corres suficientes riesgos. La visión de todos mis caballeros guardianes asintiendo colectivamente fue suficiente para que me diera cuenta de lo difícil que sería tratar de hablar con Nicolaus. Sin embargo, realmente quiero tener una conversación cara a cara con él. Aunque solo sea una vez. Capítulo 576. Reunión de la familia archiducal. A la tercera campanada del día siguiente, los candidatos a archiduque abandonamos el edificio norte con todos nuestros caballeros guardianes, además de un erudito y un asistente cada uno. Definitivamente, la situación se estaba tratando con más cautela de lo normal. En lugar de nuestra sala de reuniones habitual, nos reuníamos en la más cercana al edificio norte de todo el edificio principal. Sylvester, Florencia, Bonifacius, Wilfrid, Charlotte y yo entramos. Melchior y sus asistentes ocuparon ahora el lugar que antes había pertenecido a Ferdinand. Así comenzó nuestra reunión. Hay mucho que informar esta vez, dijo Sylvester. Primero, el embarazo de Florencia. Esperamos que dé a luz a finales de verano o principios de otoño. Quiero distribuir nuestra carga de trabajo actual teniendo en cuenta su inevitable mala salud. Su anuncio causó revuelo. Esto iba a complicar tanto el plan de tomar una segunda esposa como la administración en su conjunto. Pero mientras todos intercambiaban miradas de preocupación, yo ni siquiera pestañeé. Ya sabía del embarazo de Florencia, así que aproveché para dedicarle unas palabras de celebración. Felicidades, le dije. Estoy deseando que llegue el otoño. Muchas gracias,
Rosemain, respondió, y su expresión se suavizó en una sonrisa. Melchior sonrió y también habló. Felicidades, madre. Esto significa que voy a tener un hermanito o hermanita, ¿verdad? Sí, respondió Sylvester en su nombre, y luego miró a todos los asistentes reunidos. Pero manténganlo en secreto por ahora. ¿De acuerdo? Charlotte había estado mirando a sus pies, con expresión rígida, pero finalmente volvió a levantar la vista en una aparente muestra de determinación. No queremos poner a madre en peligro, dijo. Mantendremos esto en secreto y le daré todo el apoyo que pueda. Se los agradezco. Ahora, siguiendo adelante. Quiero centrarme a continuación en la purga llevada a cabo durante el invierno. Todos entendemos que recuperar Ehrenfest es nuestra mayor prioridad, ¿sí? Y así comenzaron los informes. La purga había comenzado antes de lo planeado después de que Matías y los otros nos dieran una actualización urgente, y aquellos que se descubrió que habían dado sus nombres a Georgin fueron el primer objetivo. La redada más notable fue en la finca de Hiebe Gerlach. Muchos de los allí presentes se habían suicidado, y solo unos pocos habían sido registrados como nobles de Ehrenfest. Padre, no lo entiendo, dijo Wilfrid. ¿Significa eso que había un gran grupo de gente de fuera de Ehrenfest en la finca de Hiebe Gerlach? Sabes que tu mana se registró en una medalla cuando te bautizaron, ¿verdad? El maná de esas medallas puede compararse con el maná del cadáver de un noble para confirmar su procedencia. En este caso, había varios cadáveres que no podíamos identificar. Su frase me produjo un escalofrío, pero ya tenía una idea de quiénes podrían haber sido esos cadáveres. Quizá fueran soldados devoradores. Los usaron cuando me tendieron una emboscada y secuestraron a Charlotte, ¿verdad? También había ocurrido cuando, tras visitar Gerlach durante mi primera oración de primavera como doncella de santuario, Turi y yo estuvimos a punto de ser secuestradas en la ciudad baja. Y cuando secuestraron a los sacerdotes grises. Cierto, dijo Sylvester. Los soldados que explotaron al atacar la ceremonia de bautismo de Charlotte tampoco eran identificables. Esperamos que estos sean los mismos. ¿Hiebe Gerlach también explotó? Pregunté, mirando a Bonifatius, que había cargado en su finca de invierno. De algún modo, me cuesta creerlo. Bonifatius frunció el ceño. La situación me llevó a concluir que sí, pero no lo vi con mis propios ojos. El caso es que quería cargar contra él y agarrarlo con mi estapé, pero me dijeron que eso sería demasiado agresivo. Y por supuesto, el mayordomo de la puerta trató de evitar que entráramos. Eso le dio al Hiebe todo el tiempo que necesitaba. Cuando llegamos a la sala donde se reunía, estaba en llamas. Dentro no quedaba más que carne quemada. Aunque su explicación era bastante escueta, el estado de la sala sonaba tan terrorífico que no quise ni imaginármelo. Una parte de mí había querido taparme los oídos cuando empezó a contarnos cómo el mayordomo también había explotado en el momento en que Bonifatius atravesó la puerta, pero acabé escuchando de todos modos, frotándome los brazos cubiertos de piel de gallina mientras intentaba ahuyentar las imágenes sangrientas. Comparamos nuestras medallas con los miembros que aún quedaban, pero varios de ellos no pudieron ser identificados. Encontramos una mano izquierda con el anillo y el escudo de Hiebe Gerlach, y eso sí respondía a una medalla, pero no me creo que fuera realmente él. Tiene que haber algo más. Quedó demasiado poco. El instinto guerrero de Bonifatius le hacía ser escéptico, pero después de ver la escena con sus propios ojos, seguía sin estar seguro de que Hiebe Gerlach estuviera muerto. ¿Es posible que simplemente se cortara la mano y huyera?, preguntó Wilfrid. Bonifatius se cruzó de brazos y gruñó. Por el olor de la sangre y el calor de los cadáveres, me di cuenta de que había entrado justo después de que explotara. La finca estaba rodeada de caballeros, que no vieron ninguna bestia alta huyendo, y escapar por las alcantarillas con sus devoradores de maná sería casi imposible para un noble. También teníamos soldados plebeyos vigilando todas las demás salidas, y no recibimos informes de que ninguno de ellos resultara herido o actuara de forma sospechosa. Sylvester asintió. Levanté la barrera de la ciudad a su máxima fuerza para que ningún noble pudiera escapar, asigné caballeros incluso a la puerta norte, y dije a los guardias plebeyos que no dejaran pasar ni un solo carruaje o carreta.
Los informes dicen que ese día no salieron de Ehrenfest ni bestias altas ni carruajes. Pero incluso con tantas pruebas, Bonifatius no había podido aceptar que Hiebe Gerlach estuviera muerto. Bonifatius seguía dudando, así que tomamos las medallas de todos aquellos que Matías confirmó que habían jurado su nombre a Georgin, y llevamos a cabo ejecuciones formales. ¿Quieres decir el método del dios de las tinieblas? Pregunté tímidamente, recordando las ejecuciones en Hase. Era uno de los hechizos que había aprendido cuando Ferdinand me ayudaba a prepararme para el curso de candidato a archiduque. A pesar de mi vaga descripción, aquí había gente que no era candidata a archiduque, así que debía tener cuidado. Sylvester pareció comprender. Asintió, con expresión severa. Pero creí que ese hechizo no funcionaría con quienes no estuvieran en el ámbito de control de Laud. Rosemain, ¿cómo podría alguien escapar de Ehrenfest si no es mediante una bestia alta o un carruaje? Hice una pausa para considerar la abrupta pregunta. ¿Un círculo de teletransporte, tal vez? Hiebe Gerlach no habría podido usar uno, respondió Sylvester, exasperado. Los círculos mágicos que pueden teletransportar personas requieren la autoridad de Laud. También me lo había dicho Ferdinand cuando me enseñaba los círculos mágicos. El teletransporte humano era tan importante que solo los Au podían crear y utilizar los medios necesarios. De todos modos, dijo, haciendo avanzar la conversación. Utilizamos las medallas que correspondían a los cadáveres encontrados en la finca para llevar a cabo las ejecuciones. Hiebe Gerlach, de nombre real Grao Sam, está muerto. Quiero que avancemos sobre esa base. Nuestro problema ahora mismo es averiguar si otros nobles han jurado su nombre. El proceso suele llevarse a cabo en secreto, y aunque los nombres que nos dio Matías parecen haber sido exactos, incluso sus recuerdos estaban distorsionados por el truco. Continuar nuestra investigación no ha sido fácil. Tal y como estaban las cosas, no tenían más remedio que hacer conjeturas basadas en las asociaciones de los criminales. Era una situación precaria, debían tener mucho cuidado de no ejecutar a ningún inocente. Ah, eso me recuerda, dijo Sylvester. Rosemain, Wilfrid, Charlotte, como parte de su investigación, la Orden de Caballeros necesitará que les presten a quienes les dieron sus nombres. Resultó que querían específicamente a los hijos de las Hiebes que se habían jurado a Georgin. Los Hiebes Gerlach, Biltord y Bessel recibieron una mención especial. Sylvester continuó. Tras la purga, la Orden comenzó a inspeccionar las fincas de verano de los Hiebes, pero dichas mansiones están repletas de puertas que solo se abren para los miembros registrados de la familia. Estas habitaciones ocultas serán completamente inaccesibles, una vez que se asignen nuevos Hiebes, así que queremos investigarlas antes de entonces. Volver a registrar mi maná en la habitación oculta de los aposentos del director del orfanato haría que mi antigua habitación se perdiera para siempre. Del mismo modo, si se sustituyera a los Hiebes y se rehicieran los registros, varios lugares de sus fincas quedarían inaccesibles. Entiendo por qué es urgente que se investiguen las fincas, dije, y luego lancé a Karstedt una mirada muy deliberada. Daré instrucciones a Matías, Laurence y Muriela para que cooperen con la Orden de Caballeros, así que, por favor, trátenlos bien. Ahora son mis asistentes. Asintió con una sonrisa de confianza. Me aseguraré de que los caballeros estén bien informados. Por supuesto, trataremos a los que sirven a Lord Wilfrid y Lady Charlotte con la misma consideración. Entonces, sus facciones comenzaron a endurecerse, y una luz severa surgió en sus ojos azul claro. Pero a cambio les pedimos a ustedes, su Lord y sus Ladies, que les recalquen que no deben ocultar los crímenes de sus familias. Entendido, respondí, consciente de que necesitarían cooperar si querían sobrevivir. Wilfrid y Charlotte también asintieron. Cambiando de tema, dijo Sylvester. Como adulto que soy, me duele admitirlo, pero, se interrumpió y golpeó con cansancio una pila de tablas. Ehrenfest ha pasado tanto tiempo en la parte inferior de la clasificación que no muchos de nosotros sabemos cómo interactuar con los ducados de alto rango. ¿Lo sabes? Bueno, ahora estamos tan arriba que tenemos que empezar a actuar como un ducado de alto rango. De nuevo, asentimos. Todo esto lo habíamos aprendido durante nuestra estancia en la Academia Real. Sin embargo, continuó, la purga ha dejado a Ehrenfest con aún menos nobles,
y el resto está conspirando ahora para asegurarse los puestos que dejaron los que fueron encarcelados. Tenemos que dar prioridad a poner en orden nuestros asuntos internos antes que cambiar nuestra forma de tratar con otros ducados. Como él decía, la ejecución de varios jefes en tan rápida sucesión significaba que los nobles restantes estaban ahora disputándose sus títulos. No era un buen momento para centrarse en otra cosa. Sabemos lo duro que estás trabajando. Incluso en medio del caos de la purga, ustedes tres lograron unificar el dormitorio y elevar nuestras calificaciones y rango aún más que antes. Sin embargo, patéticamente, los adultos no podemos seguir su ritmo. Por eso todos queremos que mantengan nuestra posición actual en la Academia Real, o incluso que nos bajen al 10º puesto. Me quedé boquiabierta. Había supuesto que los adultos harían todo lo posible por igualar nuestro nuevo rango en Jürgen-Schmidt, pero aquí estaban, incluso acariciando la idea de volver a bajar un poco. ¿De verdad es eso lo que desean todos?, pregunté. Durante nuestra estancia en la Academia Real, nos habíamos dividido en equipos y todos habíamos trabajado muy duro para mejorar la posición de nuestro ducado. Aún podía imaginar las sonrisas de orgullo de los estudiantes después de que sus profesores elogiaran sus altas calificaciones. ¿Y nuestros asistentes? Todos ellos se habían esforzado al máximo, a base de ensayo y error, para averiguar cómo gestionar adecuadamente el nuevo lugar de Ehrenfest entre los ducados de mayor rango. ¿Cómo podía pedirles que dejaran de lado todo su duro trabajo? Rosemain, dijo Karstedt desde donde estaba parado detrás de Sylvester, con un aspecto notablemente amargo. Esta es la voluntad de tu base de apoyo de los Leisegang. ¿Los Leisegang? Sí. La purga se llevó a cabo pronto, y casi todos los nobles más poderosos de nuestro ducado asociados a Arensbach fueron apartados de sus puestos o eliminados. Satisfecho de que sus rivales de toda la vida hubieran encontrado por fin un final espantoso, Hievel Leisegan y Merete subió la imponente escalera hacia las alturas lejanas. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿El bisabuelo se fue a las alturas distantes? Por fin estaba en paz, confiado en su creencia de que había sido enviado por los dioses para ayudar a Leisegan. Su última petición fue que te convirtieras en Aud tras su muerte. Recordé mi último encuentro con el Hievel Leisegan y Meretes, que me había parecido una bola de odio y resentimiento extremos hacia Arensbach y Verónica. Yo había supuesto que se había calmado tras hablar con Wilfrid y hacer aquella promesa, pero al parecer no fue así. Era bastante inquietante oír que había muerto de puro regocijo por la purga, que había dicho que era gracias a mí, y que incluso en su último aliento había pedido que yo gobernara Ehrenfest. Padre. ¿Qué tiene que ver su muerte con el rango de nuestro ducado?, preguntó Wilfrid, confuso. Florencia bajó un poco los ojos. Su ascenso a las alturas lejanas significa que ya no tenemos que oponernos a la antigua facción verónica. Nuestra necesidad de escalar posiciones para derrotar a Arensbach ha desaparecido. A partir de este momento, tendremos que dedicarnos a solucionar nuestros asuntos internos, y dada la presión a la que ya está sometido Ehrenfest, los Leisegang creen que nadie se alegrará de que nuestro rango suba aún más. Ya sabía que a los adultos les costaba mantener el ritmo, pero fue una sorpresa oírlos decir que nadie apreciaría nuestros progresos. ¿Quieres decir que no deberíamos haber trabajado juntos en la Academia Real para mejorar nuestro rango? Mis esfuerzos por mejorar la posición de Ehrenfest no habían sido por el bien de los Leisegang. Solo era una buena manera de unificar el dormitorio y asegurarme de que Ferdinand no fuera menospreciado en Arensbach. Pero después de pedirme que ayudara a nuestro ducado a subir en la clasificación, Sylvester me decía que lo bajara al 10º puesto. ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Dijiste que como Ferdinand está en Arensbach, sirviendo como tutor de Lady Leticia, Ehrenfest necesita trabajar duro también. ¿Verdad? Esto puede sonar un poco extremo, me dijo Sylvester, pero tú eres el único que está interactuando activamente con los ducados de alto rango y formando conexiones con la familia real. Los nobles creen que, si bajas el tono, nuestro rango dejará de subir. En otras palabras, destacas demasiado. Continuamente eres la primera de la clase y te acercas a la realeza. Si haces algo más, nos enfrentaremos a un conflicto innecesario sobre quién debe convertirse en el próximo Aud. Queremos que actúes con mucho cuidado a partir de ahora. Básicamente estaba diciendo que era mejor para mí no trabajar duro.
¿Era por eso que Ferdinand no me había elogiado este año? ¿Porque mis logros habían causado a Ehrenfest más problemas que otra cosa? En el momento en que se me ocurrió eso, mi emoción por haber sido la primera de la clase y la celebración que había visto desde lo alto del escenario empezaron a desvanecerse. El mundo a mi alrededor perdía su color. Los jefes que han hablado contigo saben que no quieres convertirte en el AUB, dijo Sylvester, pero todos los demás parecen pensar que sí. No te queda más remedio que demostrarles que se equivocan. Así que, para evitar disputas extrañas sobre quién debería ser el próximo AUB, ¿tengo que mantenerme fuera de los focos? ¿Sería mejor que no estuviera aquí? El orgullo que sentía por mis deberes, mi deseo de trabajar duro. Sentía como si esas partes integrantes de mí se estuvieran marchitando y muriendo. Quería encerrarme en mi biblioteca para que la gente dejara de quejarse de todo lo que hacía. Bueno. Bien, dije con una sonrisa. Mi ausencia cuando las facciones están cambiando y se reparten recompensas y castigos seguramente cambiará su perspectiva. Les confío a ti y a Wilfrid, el actual y el futuro AUBS, la puesta en orden de Ehrenfest y el control de la población noble. Esto realmente era lo mejor. Al fin y al cabo, una vez en mi biblioteca o en el templo, que tenía la ventaja añadida de estar tan cerca de la ciudad baja, no tendría motivación para hacer mucho más. Wilfrid asintió y dijo, de acuerdo. Me centraré en asentar el caos en el castillo y en la sociedad noble en general y conseguir que me reconozcan como el próximo AUB en el proceso. Aceptaba su nuevo deber con una sonrisa deslumbrante. ¿No te parece nada que te digan que el duro trabajo de todos en la Academia Real no ha servido para nada? ¿Qué nos han pedido que renunciemos al rango que tanto nos costó conseguir? Los dos formábamos parte de la misma conversación, así que, ¿cómo es que sonreía tan esperanzado? Era demasiado extraño para entenderlo, pero daba igual. Continué descargando todas mis cargas. Fui a la biblioteca de la Academia Real y copié los esquemas del escenario y del círculo mágico utilizados en el ritual de primavera. Ustedes dos pueden usarlos por el bien de su facción. Llegados a este punto, me estaba deshaciendo de cualquier cosa que pudiera hacer que me llamaran de vuelta al castillo. Pero en lugar de rechazar el trabajo extra, Wilfrid se alegró y me dio las gracias. Los dos me están ayudando muchísimo, le dije. Ahora puedo centrarme en el templo y en la ciudad baja. Era una victoria para todos, o eso creía yo. Sylvester sacudió la cabeza con el ceño fruncido. No, queremos que te encargues de las tareas de Florencia mientras se ocupa de su embarazo. Me estaba pidiendo que empezara a unificar a las mujeres nobles mientras socializaba en fiestas de té y apuntalaba a Wilfrid como su prometida. Para ser honesta, no me fascinaba la idea. Ahora que Ferdinand se había ido, no había nadie a quien pudiera consultar sobre el trabajo del templo, y realmente no estaba segura de que el templo pudiera funcionar solo con mis asistentes. Además, ahora que no había necesidad de trabajar duro en la Academia Real, no tenía la más mínima motivación para asistir a ninguna molesta fiesta del té. Tal vez debería cometer algunos errores muy deliberados para bajar nuestro rango. Entiendo por qué esas tareas recaerían normalmente en mí, porque estoy prometida a Wilfrid, pero Charlotte es mucho más apta para las relaciones sociales y el trabajo administrativo. Yo preferiría centrarme en mis deberes como sumo obispa, supervisar el orfanato y dirigir a los comerciantes. Realmente no podíamos permitirnos flojear a la hora de prepararnos para recibir a más comerciantes de otros ducados. Si les revelábamos que nuestros asuntos internos eran un desastre en estos momentos, nuestras relaciones interducados seguramente se resentirían. Sylvester pensó un momento, luego asintió y dijo, tienes razón. Incluso ahora, seguiré trabajando duro por todos en la ciudad baja. Mientras me esforzaba por recomponer mis sentimientos dispersos, centrándome en particular en mi promesa con papá, Wilfrid empezó a hacer pucheros a Sylvester. Padre, no seas tan indulgente con Rosemaine, dijo. Tiene que darse prisa y adquirir más experiencia social para el año que viene en la Academia Real. Decidí no decir lo que realmente tenía en mente. ¿Por qué diablos debería molestarme si no me importa un comino nuestra clasificación? Y en su lugar le incliné la cabeza como una dama. Pero, ¿quién se ocupará de todo el trabajo del templo y de los negocios con el gremio de comerciantes si no soy yo?
Seguro que no se espera que yo lo haga todo. Hacía poco que me habían puesto a cargo de las obras del templo, y nuestros eruditos aún no eran capaces de comprender las intenciones de los comerciantes de la ciudad baja. Estábamos tan faltos de mano de obra competente que quería llorar abiertamente por haber perdido a Justus. No había nadie que pudiera hacer este trabajo excepto yo. Puedo entender que te necesiten en el templo, pero ¿por qué no dejas el gremio de comerciantes a los eruditos?, preguntó Wilfrid. Ya se ocuparon de ellos antes, ¿no? Adquirir más experiencia social es mucho más importante, sobre todo pensando en el año que viene. Solo porque estaba equilibrando activamente las necesidades de los nobles con las realidades de los comerciantes nos las arreglábamos. ¿Cómo, entonces, se había convencido de que podíamos confiar las cosas a los viejos eruditos? Estaba más claro que el agua que ignorarían las circunstancias de los plebeyos, plantearían exigencias poco razonables, y en última instancia, harían que todo les estallara en la cara. Me pregunto, ¿a qué eruditos te refieres?, respondí. Seguramente no a los que son incapaces de adaptarse a nuestro nuevo rango y que siguen trabajando con la mentalidad de un ducado de rango inferior. Ni siquiera Harmut, tan hábil para hablar con los plebeyos de la ciudad baja, tiene los conocimientos y la experiencia necesarios para las discusiones de negocios. Le costaría negociar sin mi presencia. Así que, si hemos criado eruditos a los que podamos confiar tales asuntos, es la primera vez que oigo hablar de ellos. Incluso daría la bienvenida a tal talento único como mis asistentes. Bueno, quiero decir, Wilfrid tartamudeó, sus ojos vagando por la habitación. Evidentemente, no había tales eruditos. Mientras miraba a Wilfrid, Charlotte lanzó un suspiro exasperado. Wilfrid, comprendo tu deseo de que Rosamine adquiera más experiencia, pero tiene razón. Yo puedo ocupar su lugar y relacionarme con otras mujeres de la nobleza, pero nadie más está preparada para dirigir el templo y cooperar con los comerciantes. Serviré como representante de madre en su lugar. Oh, Charlotte. Eres tan inteligente y considerada. Pensar que iba a esconderme en mi biblioteca y en el templo. Era deslumbrante y tan confiable. Me hizo sentir un poco culpable por no querer seguir trabajando duro. Charlotte, dijo Florencia, conseguir que Rosamine socialice más es nuestra máxima prioridad. Incluso los informes que recibimos dejan claro que relacionarse con otros nobles es su mayor debilidad en este momento. Me di cuenta de que le había causado muchos dolores de cabeza e inmediatamente desvié la mirada, sintiéndome incómoda. En contraste con mi propia reacción, Charlotte empezó a hacer muecas. Me miró a mí, a Wilfrid, a Sylvester y a Florencia. Luego bajó la mirada y dijo, ahora que el tío se ha ido, queda mucho por hacer. El trabajo del templo, la gestión del orfanato, que ha crecido en tamaño debido a la purga, negociar con los comerciantes, transportar a los Gutenberg, servir de consejera para la industria de la imprenta. Hay tanto que solo Rosamine puede hacer, y ella ya tiene más que equilibrar que la mayoría de los adultos, por no hablar de otros estudiantes. ¿Despreciaste su duro trabajo en la Academia Real, y ahora quieres que adquiera más experiencia social? ¿Cómo va a encontrar el tiempo cuando ni siquiera le das una mano de obra extra? Y encima, ¿esperas que ocupe el lugar de madre? Todos están equivocados. Finalmente volvió a levantar la vista, sus ojos añiles ahora mordazmente críticos. No creo ni por un momento que aprender a socializar sea la mayor prioridad de Rosamine. Madre, padre, los dos están sanos y son lo bastante jóvenes para tener un nuevo hijo. Tenemos al menos una década antes de que Rosamine tenga que empezar a ejercer de primera esposa y cumplir con todos los deberes pertinentes. Charlotte. Me conmovió que se enfadara tanto por mí. Mi mundo pareció iluminarse un poco más y me tomé un momento para saborear mi optimismo recién recuperado. Bien. Seguiré trabajando duro un poco más. Pero mientras yo me deleitaba, todos los demás miraban atónitos a Charlotte. Estaba criticando abiertamente no solo a Wilfrid, sino también a la pareja archiducal. Aún así, eso no la frenó, con semblante tranquilo, continuó expresando sus opiniones. Padre, tenías claro que la purga pondría a Ehrenfest en serios aprietos, y aún así seguiste rechazando una segunda esposa e incluso embarazaste a madre por si fuera poco.
Si alguien debe tomar el lugar de madre, debemos ser nosotros, sus parientes de sangre. No veo razón para que Rosamund tenga que recoger los pedazos. A decir verdad, me parecía una lástima que a Sylvester, que se había casado con la mujer que amaba, le pidieran ahora que tomara una segunda esposa solo por razones políticas. Por su bien, incluso esperaba que nunca llegara a eso. Tampoco tenía reparos en que tuviera otro hijo. Mi reacción ante esa noticia fue, ¡qué bien! Sin embargo, Charlotte no compartía mis opiniones. Había nacido y se había criado como miembro de pura cepa de la familia archiducal, así que tenía una perspectiva totalmente distinta cuando se trataba de segundas esposas. Sentía rabia y desprecio hacia nuestro archiduque, que había optado por embarazar de nuevo a su primera esposa cuando aún se negaba a tomar una segunda. Además, continuó, ¿cómo vamos a cumplir nuestro acuerdo con Groschel si madre está embarazada? Uno de mis asistentes es de Groschel, y según tengo entendido, debemos realizar un Entwickeln allí esta primavera. Los Entwickeln eran hechizos a gran escala con el poder de reformar una ciudad entera. Lanzar uno requería tanto maná que toda la familia archiducal tendría que tomar pociones de rejuvenecimiento, y aunque la ciudad baja de Groschel era más pequeña que la de Ehrenfest, no dejaba de ser una tarea costosa. Ya nos habíamos quedado con un hombre menos ahora que Ferdinand estaba en Arensbach, pero el hecho de que Florencia tuviera que proporcionar maná a su bebé haría que el calendario original fuera mucho más difícil de cumplir. Sylvester hizo una pausa. Puede que la primavera ya no sea factible, pero podríamos arreglárnoslas a tiempo para el otoño. Para algo de la envergadura de un Entwickeln, no se pueden permitir errores. Los nobles de Groschel ya están en el filo de la navaja. ¿De verdad esperas que puedan prepararse para los comerciantes del próximo verano después de un cambio de planes tan repentino? Preguntó Charlotte. A juzgar por la confianza con la que hablaba, ya había hablado del asunto con su asistente de Groschel. Siguió mirando a Sylvester, no quiero ver sufrir a mi asistente. Rosamund, tú también tienes un noble de Groschel a tu servicio, ¿verdad? Además, conoces mejor que nadie a los comerciantes y a las ciudades bajas. ¿Será realmente aceptable cambiar la fecha del Entwickeln? Empecé a devanarme los sesos, desesperada por cumplir las expectativas de mi hermana menor. Brunhilde ya me había contado cómo iban las cosas en Groschel. Incluso había estado allí antes, no serían del todo incapaces de prepararse. Groschel había enviado a sus artesanos a formarse a Ehrenfest cuando estaba adoptando las industrias de la imprenta y la fabricación de papel. Ya tenía conexiones con los Gutenberg y, comunicándose con el gremio de la imprenta, podía preparar tiendas de libros y papel en un momento. Además, presumiblemente bajo la dirección de Brunhilde, había estado trabajando con la compañía Gilberta para crear más tiendas dedicadas principalmente a los adornos para el cabello. Los problemas eran que carecía fundamentalmente de suficientes posadas para mantener a los comerciantes de otros ducados, y su ciudad baja estaba francamente sucia. Incluso después de un Entwickeln, se desconocía si la gente de allí conseguiría mantener las cosas limpias. Han hecho todos los preparativos necesarios para abrir sus tiendas, dije. La cuestión principal es si serán capaces de establecer sus posadas y mantener limpia la ciudad. Hay que tener en cuenta que tendrán que ordenar el mobiliario y demás decoración interior, asegurar y formar al personal. Darles medio año menos para tenerlo todo listo perturbaría enormemente las cosas. El Entwickeln solo podía utilizarse para hacer edificios lisos y blancos, lo que significaba que al principio no tendrían muebles, marcos de ventanas, ni siquiera puertas. Por eso el calendario actual preveía que el hechizo se lanzara en primavera, que los exteriores se arreglaran durante el verano y el otoño, y que los muebles se hicieran durante el invierno. Posponer el Entwickeln al otoño crearía todo tipo de caos, y no parecía razonable esperar que los artesanos trabajaran al aire libre con toda la nieve. En esas circunstancias, ¿podría Groschel amueblar todos los edificios y dotarlos de personal cualificado a tiempo para el verano siguiente? No lo creo. ¿Tú también lo crees?, preguntó Charlotte. Cuando se estaba preparando mi habitación en el edificio norte, tardamos 2 años en elegir a los artesanos especializados que necesitábamos, y disponer las alfombras, cortinas y muebles necesarios. Es difícil imaginar que realizar el Entwickeln en otoño dé a Groschel tiempo suficiente para preparar la llegada de los comerciantes el verano siguiente. Por supuesto,
los muebles y las habitaciones para los comerciantes plebeyos no tardarían ni de lejos tanto en prepararse como los muebles y las habitaciones para un miembro de la familia archiducal. Sin embargo, después de mi experiencia tanto en el monasterio como en el restaurante italiano, comprendí que los talleres de carpintería seguían necesitando mucho tiempo para terminar tales trabajos. Mientras pensaba en cómo podríamos ganar más tiempo, Wilfrid miró de reojo a Charlotte, que estaba entrando en calor, y a Florencia, que parecía bastante indispuesta. Todavía tenemos que cambiar nuestros planes, Charlotte, espetó. El Entwickel requiere demasiado maná para que Madre pueda participar. ¿Quieres ponerla en peligro? Esa no es mi intención en absoluto, replicó. Simplemente temo que Groschel critique a la familia archiducal por cambiar el plan para satisfacer nuestras propias necesidades. ¿No deberíamos evitar provocarles cuando el ducado ya está tan inestable por la purga? Tenía razón, imponer exigencias poco razonables a Groschel, precisamente ahora, provocaría inevitablemente a la facción de Leisegang. El método de Sylvester de imponer su trabajo a los que están por debajo de él solo nos llevaría a una trampa clásica. Padre, si quieres evitar la reacción de Groschel y la facción de Leisegang, debes prometer que no harás nuevos negocios durante la próxima conferencia de archiduques, concluyó Charlotte. Sylvester y sus asistentes hicieron una mueca. Seguro que les preguntarían por los negocios de este año y a qué ducados irían. El brusco ascenso de Ehrenfest en la clasificación significaba que queríamos quedar bien con todo el mundo, así que iba a ser duro tener que rechazar a tantos interesados. Charlotte, dijo Wilfrid, tenemos que dar prioridad a las relaciones internas antes que apaciguar a los Leisegang. La familia real nos dijo que nos replanteáramos cómo tratar con otros ducados. Tenía razón. Los Leisegang eran nobles de Ehrenfest, lo que significaba que era posible aplastar sus protestas utilizando la autoridad de Sylvester como archiduque, pero esa solución no funcionaría en otros ducados. Tenía sentido que Wilfrid fuera más consciente de este hecho que Charlotte, ya que Anastasio se lo había advertido directamente. Ciertamente da miedo pensar en enemistarse con otros ducados además de con los Leisegang. En su estado actual, Ehrenfest necesitaba satisfacer tanto a otros ducados como a sus propios nobles. Si esto era una consecuencia negativa de nuestro nuevo rango, entonces tal vez tenía que asumir la responsabilidad por ello. Sé que mantener en orden a nuestros propios nobles es importante, dije, pero las relaciones interducales también lo son, ¿verdad? Sí, respondió Sylvester. En ese caso, creo que deberíamos centrarnos en conseguir que Groschel sea utilizable el próximo verano, aunque para ello será necesario que usted, el archiduque, tome la iniciativa. No puede simplemente dejar el asunto en manos de Gieve Groschel. Tratar de pasar la pelota sería desastroso. Si todo acababa desmoronándose, Groschel recibiría toda la culpa. Hacer responsable al archiduque, en cambio, seguro que suavizaría las cosas. ¿Qué estás diciendo?, exclamó Sylvester, con los ojos muy abiertos. ¿Harías que el archiduque se responsabilizara de Groschel?, preguntó Florencia, igual de sorprendida. Así es. Tomamos prestada su ciudad baja porque la nuestra no es lo bastante grande para acoger a todos los comerciantes. Si el archiduque está dispuesto a responsabilizarse de los preparativos, entonces los temores de Charlotte deberían ser atendidos, ¿no? Para ser más concretos, a Charlotte le preocupaba que Groschel no pudiera seguir el nuevo y poco razonable calendario y acabara siendo culpado del fracaso, lo que provocaría reacciones violentas y desestabilizaría aún más Ehrenfest. Charlotte asintió y dijo que a ella también le preocupaba que mi carga de trabajo fuera demasiado excesiva, lo cual era muy bonito. Luego miró cuidadosamente a Sylvester, esperando su respuesta. Rosamine, murmuró Sylvester, marchitándose ante la mirada severa y silenciosa de su hija. Si vas a modificar enormemente el calendario por circunstancias personales, entonces también deberías estar dispuesta a prestar todo tu apoyo. Los preparativos no se completarán a tiempo si dejas esto en manos de Groschel, pero si aportas la mayor parte del maná y la financiación y te ofreces a aceptar la culpa de cualquier fallo, quizá podamos arreglárnoslas. Ojo. ¿Y cómo es eso?, preguntó Sylvester, dándose una palmada en la mejilla antes de inclinarse hacia adelante, intrigado. Ahora que tenía su atención, decidí lanzarme a explicarlo.
Los eruditos necesitan hacer esquemas precisos para el Entwickeln, ¿verdad? En concreto, necesitaremos diagramas para las posadas. Si podemos conseguirlos y calcular las medidas exactas, podremos encargar las puertas, los marcos de las ventanas y otras cosas por el estilo con mucha antelación, a talleres de carpintería independientes. Teníamos entre manos un pedido enorme, y la cultura de la exclusividad no haría más que ralentizar las cosas. Aunque entendía que para los artesanos de la ciudad baja era importante tener clientes fijos y un suministro constante de trabajo, en momentos como este era un verdadero estorbo. Continué, medio año debería bastar para que un taller termine la decoración interior de una sola habitación, y si pedimos que se dé prioridad a las puertas y los marcos de las ventanas, podremos colocarlos inmediatamente después del Entwickeln. Los artesanos trabajarán aún más si les hacemos competir entre sí y recompensamos a los que lo hagan mejor. Hacer primero las puertas y los marcos de las ventanas era clave. Si esperábamos hasta después del invierno, la nieve se colaría en todas las casas recién construidas y crearía un enorme desorden, lo que solo retrasaría aún más las cosas. Dicho esto, continué, los talleres de Groschel no tendrán suficientes albañiles y carpinteros para terminar todo a tiempo. También tendremos que enviar pedidos a las provincias que la rodean y a nuestra propia ciudad baja. Esa es una de las muchas razones por las que creo que el AUB debería hacerse cargo. Gieve Groschel pidiendo a otro Gieve podría convertirse en un desastre dependiendo de lo que quisieran a cambio, pero una orden archiducal suavizaría todo eso. Había un destello en los ojos verde oscuro de Sylvester, que me arrancó una sonrisa inmediata. Su expresión era la de alguien que acaba de encontrar el camino de la victoria. El problema a partir de ahí van a ser los muebles, dije. Tal como teme Charlotte, Groschel tendría que recurrir a talleres de carpintería, y sencillamente no les daría tiempo a preparar muebles para todas las habitaciones. Tampoco podemos permitirnos conformarnos con medias tintas. Los comerciantes visitantes van a ser algunos de los más ricos de todos los ducados de alto rango, y sus gustos están destinados a ser igual de ricos. Pero con el propio AUB al timón, eso no será un problema. ¿Cómo es eso? Eres responsable de las propiedades de los nobles aplastados durante la purga, ¿no? Simplemente confisca sus muebles. Ya usaremos un taller diferente para cada posada, así que tener una variedad de estilos no debería ser un problema. Y piensa en cuánto dinero nos ahorrará. También nos ahorraría toda la tediosa burocracia de tener que presupuestar, adquirir y transmitir los muebles. Además, dije, a diferencia de los instrumentos o herramientas mágicas, los muebles tomados de las fincas de los nobles no los necesitarán los niños que evitaron el castigo. Iban a vivir en el orfanato, en la sala de juegos del castillo o en algún dormitorio, lugares que ya estaban amueblados. Continué, también tendremos que tener en cuenta el tiempo que llevará formar al personal. Si trasladamos a los posibles trabajadores de la posada de Groschel a nuestra ciudad baja lo antes posible, podrán empezar a adquirir experiencia práctica. Coordinar el traslado no sería fácil, pero daría a los de Groschel medio año entero de experiencia haciendo negocios con comerciantes de otros ducados. Mientras tanto, nuestra ciudad baja recibiría mano de obra extra durante un periodo tan ajetreado. Parecía un acuerdo beneficioso para ambas partes. Es mi deber llegar a tales acuerdos con los comerciantes, así que puedes dejármelo a mí, concluí. Suponiendo que asumas la responsabilidad como AUB, claro, tras una breve pausa, Sylvester dijo, de acuerdo. Lo haré yo. Florencia miró de su marido a mí, preocupada, mientras Wilfrid miraba al suelo con los labios fruncidos. Charlotte murmuró que, al final, me habían dado más trabajo. Me reí un poco. Gracias por preocuparte por mí, Charlotte, pero me han dicho que me mantenga en la sombra. Así que, aunque estas son mis sugerencias, el AUB será quien las lleve a cabo. Charlotte abrió un poco los ojos, sonrió y soltó una risita divertida. Ahora puedo esconderme en el templo y tener más oportunidades de ver a todo el mundo en la ciudad baja. Todo según lo planeado. Fue entonces cuando Melchior, que había estado escuchando en silencio, levantó la mano de repente. Hermana, hay algo que pueda hacer. Yo también quiero ser útil a Ehrenfest. Bueno. ¿Podrías ayudarme entonces, Melchior? Por supuesto, respondió,
sonriendo alegremente. ¿Qué necesitas que haga? La verdad es que Melchior no podía hacer nada. No podía proporcionar maná porque no le habían enseñado a controlarlo, y no parecía factible llevarlo a ceremonias religiosas. Aún así, lo mejor era fomentar su motivación. Aunque él mismo no sirviera de mucho, los asistentes que le acompañaban en todo momento eran otra historia. Son personas que pueden hacerse cargo, quiero decir, que pueden ayudarme con mi trabajo en el templo. Puedes estudiar los detalles del trabajo del templo, dije. Tendrás que estar preparado para servir como sumo obispo para cuando yo alcance la mayoría de edad, ¿verdad? La purga significaba que teníamos aún menos sacerdotes azules que antes, así que preparar a mi sucesor era más importante que nunca. De lo contrario, el templo se derrumbaría cuando yo alcanzara la mayoría de edad y partiera con todos mis seguidores. Preparar a mi sucesor también me daría más tiempo para pasar en mi biblioteca. Me encargaré de entrenar a Melchior y a sus asistentes, declaré. Sylvester hizo una mueca ante la sola idea y murmuró, esa es una forma de hacer que me preocupe por su futuro. Pero su reticencia era irrelevante. Alguien tenía que formar a mi sucesor, y nadie mejor que yo para ese puesto, sobre todo cuando ya estábamos tan escasos de personal. Lady Rosemaine, ¿de verdad enviarías a nuestro Lord al templo justo después de su bautismo? Preguntó una de las personas al servicio de Melchior. No se les notaba en la cara, pero a él y a algunos de sus compañeros, sobre todo los más mayores, no parecía gustarles la idea. Me nombraron sumo obispa inmediatamente después de mi bautismo, respondí, no dispuesta a dejar que se me escapara una mano de obra tan valiosa. En mi caso, me crié en el templo. Podía contar con Lord Ferdinand para que me ayudara con mi trabajo y formara a mis asistentes. Pero, ¿quién proporcionará este apoyo a Melchior? Es poco probable que mis asistentes permanezcan en el templo después de que yo alcance la mayoría de edad. Le lancé una mirada a Harmut. Él sonrió en respuesta, pidió permiso para hablar con Melchior y sus asistentes, y luego dijo, en efecto, deberíamos empezar su entrenamiento lo antes posible. Lady Rosemaine es la única persona a la que serviré, y mi intención es abandonar el templo en cuanto ella lo haga. Solo faltan 3 años para que Lord Melchior se convierta en sumo obispo. ¿Están todos dispuestos a apoyarle entonces? Melchior retrocedió y miró fijamente a sus asistentes. 3 años, murmuró, luego se volvió hacia Sylvester y dijo, Padre, quiero ayudar a mi hermana en el templo. Aquí en el castillo no puedo hacer nada, pero yo también soy candidato a archiduque, quiero ser de alguna ayuda. De acuerdo, dijo finalmente Sylvester, cediendo. Melchior, te ordeno a ti y a tus asistentes que ayuden en el templo. Los asistentes mayores de Melchior hicieron una mueca, pero los caballeros parecían bastante interesados. Aparte de mi método de compresión de maná, probablemente habían oído a los estudiantes de la Academia Real hablar de conseguir protección divina mediante la oración. Trabajemos duro juntos, Melchior. Bien. A partir de ahí, nuestra reunión llegó a su fin. Melchior fue el único que se levantó con una sonrisa brillante. Todos los demás parecían estar tragándose comentarios muy amargos. Sylvester, Florencia y sus asistentes parecían especialmente indispuestos, probablemente debido a la montaña de trabajo que les esperaba, mientras que Wilfrid y Charlotte parecían estar dándole vueltas a algo. Bonifacio se dirigió a la puerta, ignorando por completo el pesado ambiente. Luego se detuvo, me saludó con la mano y dijo, Rosemaine, lo que necesitas es trabajo de archiduquesa en el castillo. Si quieres salir del templo, pídeme ayuda. Un revuelo recorrió la sala. Sylvester, Florencia y Wilfrid se pusieron tensos. Se suponía que nuestra reunión había terminado, pero ahora nos estaban volviendo a meter en ella. En realidad, mi mente ya estaba en otra parte, solo me quedaban 3 años para cumplir la mayoría de edad, así que estaba pensando en cómo formar a los eruditos para hacer negocios con los comerciantes y en cómo planificar el futuro de Fran y de mis otros asistentes. En consecuencia, respondí sin tratar siquiera de endulzar mis sentimientos. Si deseas ayudarme, abuelo, haz que pueda permanecer en el templo para siempre, incluso después de alcanzar la mayoría de edad. Sylvester y los demás se relajaron de inmediato, mientras que Bonifacio se quedó rígido de asombro. Ladeé la cabeza hacia él,
sin saber por qué estaba tan sorprendido, pero se limitó a despedirse con expresión algo apenada. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.